Alguien dijo que el perdón es una buena idea solo hasta el momento en que te toque perdonar. Y yo quiero que en esta mañana reflexionemos sobre el día más difícil que la humanidad tuvo. El día más difícil que toda la humanidad vivió fue aquel viernes negro donde el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, era crucificado siendo inocente, puro, santo, impecable, sin haber habido en su boca engaño ni en su mente un pensamiento que pudiera a nosotros tratarnos de una manera desvariada. Todo Él era perfecto, pero Él, el Cordero Inmaculado de los cielos, era injustamente llevado al matadero, como decía la profecía de Isaías, y Él allí demostró realmente lo que es el perdón. Y en ese día de desesperanza profunda hay esperanza. Y esa esperanza nos es dada a nosotros en este tiempo que vamos a tomar a través de las palabras de la cruz de Jesús. La sangre de Jesucristo comenzaba a derramarse en el Calvario por cada uno de nosotros, y mientras la sangre de Cristo brotaba de su cuerpo inmaculado y lo vestía, como decía el antiguo himno, como una regia vestidura, el príncipe, el rey de los cielos, era vestido con la sangre carmesí, y mientras Él ahora está en la cruz y está ocupando nuestro lugar, en ese momento se presenta como el mayor sumo sacerdote, como el único que puede ofrecer su vida para suplir la mayor necesidad de la humanidad, el perdón de nuestros pecados y la liberación de la esclavitud que eso provoca. Así que la primera expresión de las 7 que nosotros tenemos entre los 4 evangelios es la que quiero que nosotros reflexionemos muy brevemente en esta mañana. Y es la que encontramos nosotros en el libro de Lucas capítulo 23. Tal vez mientras buscas estás pasando vos por un momento difícil en tu vida. Un momento de rechazo, un momento de injusticia, un momento donde han dicho cosas de vos, han mentido y han dicho tantas cosas que te han herido profundamente en el corazón. Y te das cuenta que esto es cierto. El perdón es una gran idea hasta el momento en que te toca perdonar. Las 7 palabras de la cruz nos dan a nosotros herramientas para cómo gestionar el tiempo del dolor. Aunque ahora el pensamiento está enfocado en Cristo Jesús y su redención y su obra a favor nuestro, alguna cosa tocará nuestro corazón en esta mañana también, porque de eso se trata, como escribe la pluma española, ¿no? No hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a leer todos juntitos este pasaje, solamente un par de versículos, desde el versículo 33. Hasta el versículo 34 lo vamos a leer todos juntos. O mejor dicho, lo voy a leer yo aquí porque tengo una versión que es ligeramente distinta a la que probablemente tengas allí. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí podemos ahora, y yo te invito a que memorices esta frase, que es una oración en la cruz, a que puedas hablarlo, pronunciarlo con tus palabras. Creo que debe estar allí. Lo vamos a leer todos juntos, el versículo 34. ¿Me acompañás? Vamos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Que Dios bendiga su palabra. Podemos tomar asiento. ¿Cómo te sentirías en el lugar de Jesús? Jesús, en esa perspectiva, la cruz era levantada, tenía una
perspectiva muy distinta. Había llegado el momento en que él iba a cumplir lo que la profecía había establecido ya acerca de este cordero, preanunciado y destinado desde incluso antes de la fundación del mundo. Entre los gritos de la muchedumbre, muchas cosas le decían, muchos de los que incluso habían sido beneficiados con su poder milagroso estaban allí. Era una gran contradicción de pecadores. Jesús también soportó el silencio de aquellos que se callaron. Jesús soportó el abandono de aquellos que, como dice la escritura en el libro de Zacarías, el pastor era herido y como el pastor estaba herido, las ovejas fueron dispersadas. El primer rebaño pequeño de los discípulos le dejó y su amado Pedro le dio la espalda y lo negó 3 veces. Más allá de ese sufrimiento que impactó sus emociones, su plano psicológico, también nosotros sabemos cómo fue el sufrimiento físico de Jesús. Es desgarrador ver cómo el sufrimiento de Jesucristo fue realmente, literalmente a carne viva. Su sangre debía ser derramada, pero sobre todas las cosas, el pecado era la carga que a él le estaba siendo imputada en ese lugar. Él podría haber recordado un montón de cosas al ver desde esa perspectiva a la gente que estaba crucificándole. Y en esa perspectiva de Jesús, ese día difícil no era solo el producto de cosas que pasan, como nos pasan a vos y a mí. Los días de desesperanza, los días de dificultad, no son solamente cosas que pasan. Porque detrás de las cosas que pasan, hay personas que hacen que las cosas pasen. Y en definitiva, los días difíciles se pueden poner no con cosas que pasan, sino con un nombre y un apellido concreto. Hubo alguien que hizo algo y entonces las cosas suceden porque hay personas que hacen las cosas y que hacen muchas veces nuestra vida difícil. En ese momento Él estaba ocupando nuestro lugar en la cruz y era el día de desesperación, porque si Él quedaba allí, no habría esperanza, no habría paz, no habría redención, no habría justificación, no habría cielo ni paz para nuestras vidas. Muchas veces nuestra vida se ve muy afectada por aquellos que hicieron algo que nos hirió muy profundamente. Bueno, Jesús nos enseña qué hacer, cómo gestionar el tiempo del dolor. ¿Cuál fue la primera frase de Jesús en la cruz? Bueno, la acabamos nosotros de leer acá. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Con qué luchamos cuando nos enfrentamos al dolor? Con lo mismo que luchó Él. Él te entiende porque Él pasó por todas esas cosas. Cuando pasamos por el profundo valle de la depresión y de la oscuridad, del sinsentido, de la falta de explicación de por qué nos pasan las cosas, por qué nos duele y que cuando duele realmente duele, nos enfrentamos, por ejemplo, con la insensibilidad. Tal vez como Jesús digas, parece que ellos supieron cómo herirme con exactitud. Supieron cómo herirme y aún sabiendo qué hacían contra mí, sin embargo eso parece que no les importaba. Cuando pasamos por el día de la dificultad, pasamos por esto. Luchamos en el medio del dolor con la insensibilidad, pero también con la ingratitud. Es muy doloroso pensar en que Jesús miraba desde la cruz a aquellos que les había hecho bienes, a aquellos que había levantado incluso de la muerte, había alimentado a cientos y a miles en prados verdes cuando estaban hambrientos en lugares desérticos. Y estos que habían recibido bienes manifestaban su ingratitud vociferando con la multitud mientras Cristo era crucificado. La ingratitud también es un factor estresor, un factor que nos impulsa a estos momentos de dificultad. Muchas veces preguntamos, como habrá preguntado Jesús, yo me imagino en aquel momento, ¿dónde están todos los que yo ayudé? Hay alguien que dijo una vez, los amigos se cuentan 2 veces. La primera vez cuando te va bien. Y la segunda vez vas a contar a tus amigos cuando todos te hayan dejado. Esos que están ahí, esos
La segunda vez cuando te va mal. Esos son los amigos. También en el dolor luchamos con la ira, que es esa tensión dentro nuestro que genera la culpa por lo que pasó y el perdón que se necesita, que genera amargura, que es el resultado de la falta de perdón. Una ira que aumenta el dolor, una ira que aumenta la bronca y la impotencia. Pero sobre todas las cosas, esto es lo más difícil, en el dolor también luchamos con la ignorancia. Aún seres bondadosos que trataron de ayudarnos en los momentos difíciles dijeron cosas incorrectas. Nunca en el dolor nosotros debemos explicar nada. A la gente cuando le duele o no. Cuando te golpeaste con un martillo el dedo, no necesitabas que nadie te explique cómo es que una masa de fierro se apoyó sobre tu uña y te hizo decir lo que no querías decir. Pero cuando duele, duele. Es prácticamente la emisión del dolor un idioma universal. ¿Cuál es? Si te golpeas acá o te golpeas en Nigeria, nunca he hablado con un nigeriano, pero yo me imagino que un nigeriano clavando un clavo y un argentino, un cordobés de Barrio Altamira, clavando un clavo, se golpean el dedo y ¿qué dicen? ¡Ay! No sé cómo será el ay en ugandés, por ejemplo, o en chino. Pero el dolor cuando duele, ¿qué pasa? Cuando duele, duele. Y lo peor que podemos hacer en el dolor es tratar de explicar las cosas. Porque en el medio del dolor luchamos también con la ignorancia. Y muchas veces eso nos hace tener una profunda desesperación porque seres queridos incluso tratan de explicar cosas que están teológicamente correctas pero cronológicamente equivocados. Es decir, desubicados. Porque Dios, como los amigos de Job, seguramente que habrás hecho algo y por eso te pasa lo que te pasa. Luchamos con la ignorancia y de hecho eso fue lo que fundamentó la oración del Salvador. Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que hacen. Lo que escribió Jack Hayford me encantó, que de hecho muchos de estos pensamientos los he tomado de su pensamiento y que vamos a ir desarrollando. Lo que nos resulta más difícil creer es lo que Jesús dijo aquel día. Personas que en realidad no saben lo que dicen, no saben lo que hacen. Luchar con la ingratitud. Ellos no eran conscientes de lo que el pecado estaba haciendo y del alcance total de su maldad. El pueblo de Israel no conoció al Mesías. Estaban ciegos a la verdad divina porque, como dice Pablo en Colosenses 1, si hubieran conocido a quien estaban crucificando, dice el apóstol allí, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Jamás. Si hubieran sabido que había entrado a Jerusalén montado en un asno en debilidad, era el rey del universo, nunca lo habrían crucificado. Sin embargo, por su ignorancia, ellos siguieron adelante y su propia ceguera era la prueba de su culpa. ¿Qué es lo que dice Jesús? En Juan 3:19 Él dice, y esta es la condenación. Me llama la atención esta palabra en el idioma griego en el cual está sedimentado el texto del Nuevo Testamento. Y esta es la condenación. Y el texto griego usa allí la palabra crisis. Podríamos nosotros literalmente poner acá, y esta es la crisis del mundo. ¿Cuál es la crisis del mundo? La crisis del mundo no es la inflación. La crisis del mundo no es el desequilibrio entre la distribución de las riquezas. La crisis del mundo no es el caos climático. La crisis del mundo no es un devenir de la historia que hoy tiene una potencia que luego cederá su lugar para darle lugar a otra. La crisis del mundo, según Jesús, es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas.
ignorancia. Pablo le escribe a los Efesios y dice que el hombre alejado de Dios está alejado de Dios por la dureza de su corazón y por un entendimiento entenebrecido. Jesús, cuando ocupaba nuestro lugar en la cruz, estaba luchando con personas ignorantes, con una nación que le rechazó, pero con toda una humanidad que ignora quién es Él. El Rey del universo vino al mundo a salvar a los pecadores, de manera tal que la ignorancia no nos hace inocentes. De la misma forma que si vos querés cruzar un semáforo, ¿no es cierto? O vas manejando en la ruta y vas a 130 en el auto y no sabes que en esa autopista el límite es a los 120, lo lamento, si te agarró el radar, ¿qué va a pasar? Poniendo hasta la ganza. Si yo no sabía que había que limitarse a los 120 y manejé a 140, la ignorancia no me hace a mí inocente. Jesús, cuando era crucificado, dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y Hayford dice: tal vez estas palabras sean las que mejor describen la pecaminosidad y el fracaso humanos. Aunque el pecado suele planearse con detalle, se concibe con minuciosidad y se ejecuta de manera eficiente, en realidad nadie comprende la profundidad ni la dimensión de su naturaleza destructiva ni el grado de daño que produce en la gente. En un sentido muy real, todo pecado es pecado de ignorantes. Todo pecado es pecado de ignorancia. Este es el punto de partida de Jesús. Y Él, cuando es levantado en la cruz, clama: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. La humanidad ignorante no sabía lo que hacía. Y Él despide esas palabras, ese clamor por perdón. Este perdón que Jesús emite en la cruz tiene tres características muy globales y sencillas que yo quiero enunciarte ahora. Es un clamor es un pedido de perdón, donde la gracia se derrama sin que nosotros lo merezcamos. Y Él dice: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En primer lugar, este clamor por perdón es un clamor intercesor. Él ocupa nuestro lugar en la cruz. Y estando ocupando nuestro lugar y el tuyo en la cruz del Calvario, Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. No fueron solamente los clavos romanos los que sujetaron a Cristo en la cruz. No fue el clamor de religiosos amputados de una mente espiritual renacida por el Espíritu Santo lo que llevó a Cristo a la cruz. Fue la ignorancia de un mundo caído, muerto en delito y en pecado. Y Él allí ocupa nuestro lugar. El perdón de Jesús contrasta claramente con el odio social del momento. Él dirige su clamor intercesor al Padre. Siempre la oración es encabezada al Dios Padre, del cual provienen todas las cosas y en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando Jesús enseñaba acerca de la oración, en primer lugar Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos hoy el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el texto, sigue diciendo allí en la expresión de Mateo: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. En su ministerio público, Jesús enseñó acerca del perdón. Dice: si vos perdonás, Dios te va a perdonar. Pero la idea del perdón es algo muy hermoso hasta que nos toca perdonar. Llegó el momento en que el Hijo de Dios que enseñó sobre el perdón tuvo que ser crucificado. ¿Cómo te sentirías?
Es un clamor intercesor. Y es tremendo. Porque en su intercesión, Él no se dirige al juez, como yo haría. Señor, yo te pido por él, pero que lo consuma tu ira. Como decían los discípulos aquellos. Señor, ¿no quieres que pidamos para que baje fuego del cielo y los consuma? ¿O no? Te hicieron mal y le decís, Señor, hacete cargo vos, porque si me hago cargo yo, las cosas serían distintas. Y nos agarramos de ese versículo que dice, yo pagaré, dice el Señor, mía es la venganza. Entonces remitimos la oración en el medio del dolor al juez justo. Pero Él cuando ora por vos y ora por mí, no ora al juez que puede bajar su sentencia. Ni tampoco ora al Dios omnipotente que puede destrozarnos por la eternidad. Él ora al Padre y ora al Padre porque quiso que a los que le agredían se les ejerciese la benignidad del Padre. ¿Me entendés? Y no la severidad del juez, ni el poder de Dios. Por eso Él ora, Padre, perdónalos. ¿No es una expresión tierna en medio del dolor? Jesús pidió al Padre que perdonara a quienes le estaban dando muerte. Nunca podremos calcular cuánto sale el pecado. Tiene un efecto expansivo, desconocemos su trascendencia y la que tiene dentro de nosotros y fuera de nosotros, y aún así Jesús clama al Señor. Él ocupa nuestro lugar, pide por nosotros y pide al Padre. Es este clamor de Jesús la primera palabra de la cruz, un clamor intercesor por perdón. Pero también es un clamor imperecedero, porque esta intercesión de Jesús no fue solo una emoción del momento, no fue algo que se le ocurrió a Jesús hacer en ese momento cuando Él estaba levantado allí entre el cielo y la tierra, sino que la profecía misma estaba hablando de Él como un cordero intercesor, como el hijo intercesor, de manera tal que, como dice Isaías 53, 12, por tanto yo le daré su parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y escucha esto, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta oración de Jesús es imperecedera porque estaba profetizada en un tiempo que llegó a su realidad. La oración de Jesús además es imperecedera porque provocó un impacto en los que le rodeaban. El centurión, cuando lo vio allí cobijado bajo la sombra del crucificado, dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pedro, ante su negación, cuando lo vio, se conmovió. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Satanás, apártate de mí, porque no pones la mira en las cosas de los cielos, sino en las cosas de la tierra. Padre, perdónalo. Y ese clamor de perdón quebrantó el corazón de Pedro, que se enfrentó al resucitado 3 veces, diciéndole, Señor, yo te amo, yo te amo. Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que te amo. Es imperecedero porque esta intercesión de Jesús llena de amor llega hasta nosotros hoy. Y ese clamor era por vos y por mí. Padre, perdona a Fernando. No sabe lo que hace. Esta humanidad tan creída, tan sabia en su propia opinión, manifiesta su ignorancia y el Señor ocupa nuestro lugar en la cruz, clamando, intercediendo por nosotros, con una intercesión que llega desde la profecía remota hasta el día de hoy, para que nos demos cuenta de que estamos errando por ignorancia. Pero en tercer lugar, esta petición, este clamor de Dios es instructivo.
Yo antes de pasar estos símbolos, el pan que representa el cuerpo del Señor Jesucristo y la copa con el vino que representa la sangre que Él derramó, quisiera que observáramos algunas cosas. Porque cuando nosotros partimos el pan, también estamos diciendo, y al tomar la copa, que tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es cierto que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Por eso yo tengo que sacar una instrucción de esto. ¿Cuál es? Básicamente, el gran mensaje de la Biblia puede resumirse en una palabra, y esta palabra es esperanza. Para el día más difícil de nuestra vida, como el que pasó Jesús. Perdonar. De eso se trata. En el día más difícil de nuestra vida, perdonar. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Te han herido profundamente y en el momento perdonaste? De eso se trata. Perdonar no se logra rechazando los días sin esperanza que se producen cuando los demás nos rechazan o nos atacan. No se logra minimizando la angustia que experimentamos en manos de aquellos que parecen decididos a arruinarnos la vida. Perdonar no se logra cambiándonos de lugar, mudándonos de país, de iglesia o de edificio o de pies en la misma casa. Perdonar se logra, ¿cómo? Perdonando. Ese es el poder de los gerundios. Creo que hablé de eso aquí en algún momento. Los gerundios tienen el poder porque sacan al verbo de lo infinitivo y lo llevan a lo que es sustantivo y objetivo. Bueno, estas palabras técnicas las resumo en este ejemplo. Una cosa es perdonar, otra cosa es amar, otra cosa es olvidar. Y eso está muy bien. Perdonar es una gran idea hasta que me toca a mí perdonar. ¿Cómo yo voy a perdonar? El infinitivo del verbo perdonar se convierte en acción cuando el agredido está perdonando. Perdonar significa escapar del control de quien nos ha herido. Allí estaba alcanzando a quien lo había rechazado, amando de la manera más práctica a Jesucristo y con los propósitos más puros. Así que cuando nos hieren o nos rechazan, la victoria la determina nuestra actitud, como la que Jesús tuvo ante la cruz. Y esto último puede parecer notable cuando decimos yo voy a perdonar. Pero después nos damos cuenta que eso nos vence y nos vuelve a aflorar la herida que nos hicieron. Puede ser eso muy bueno, pero eso es un simple ejercicio de dominio propio humanista. El verdadero perdón se desata cuando yo miro a la cruz y puedo entender que Él lo hizo por mí. Y si Él lo hizo por mí, ¿quién soy yo para no hacerlo con otros? Por eso Jesucristo dijo, el Espíritu, dice en su palabra, antes bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros o a ustedes en Cristo. Así que, por todo esto, te invito a que ahora al pasar estos símbolos, en breve minutito, puedas perdonar. Pero antes, puedas mirar a la cruz y decirle al Señor, gracias porque me perdonaste a mí primero. Te invito a que perdones a todos y a cada uno de los que pienses que te fallaron, que dañaron, ofendieron tu corazón. Si crees que hicieron algo para arruinarte el día, perjudicarte la vida, destruirte oportunidades, destrozar tus sueños, truncar tus metas, perdona. Es instructiva la primera frase de la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta fue
La primera palabra de la cruz es una palabra de perdón, porque sin perdón no se puede avanzar. Así que vamos a leer nuevamente esto, o lo vamos a decir nuevamente todos nosotros. Y mientras decimos esta frase primera de la cruz, confesamos también que creemos en que Él lo hizo por mí, que Él entregó su cuerpo por mi culpa, que Él derramó su sangre para limpiar mi maldad, para limpiar mi mente. Pero confesamos también que como Él me perdonó, yo también voy a perdonar. ¿Te animás? Como dijo Jesús, en el momento más difícil, Él perdonó nuestros pecados. Y Él dijo así, vamos todos: Padre, perdónalos porque no saben. Este era el pensamiento sencillo para esta mañana. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un momento difícil para algunos de ustedes. Tal vez hayan venido derrotados. Yo quiero recordarles que el Señor Jesucristo vino al mundo, ocupó nuestro lugar en la cruz, pero hoy vive y hoy puede darte paz y seguridad si abres tu corazón a Él y le pides hoy a Él que perdone tus pecados y te arrepentís de tu maldad. Allí a donde estás. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Yo te voy a pedir nuevamente que al pasar esta copa de comunión perdones y le digas: Señor, yo quiero perdonar tal vez a un abuelo, a un tío, a un hermano, a alguien que te dañó. Perdónalo, porque Dios te perdonó a vos también en Cristo Jesús.